Buenísimo. Bienvenidos a todos al primer Congreso Internacional de Neuropsicología del Aprendizaje. Les doy la bienvenida yo. Antes de empezar, voy con algunas Joder. cosas administrativas. Les recordamos que a lo largo del día pueden ingresar, salir y volver a ingresar con el mismo link con el que entraron ahora, las veces que necesitan. Frente a cualquier duda o problema, me pueden escribir a mí. Mi mail es re@neuroeduca.com, o sea, para pedir asistencia por alguna dificultad. Vamos a ser puntuales con las conferencias y los espacios de preguntas. A lo largo de las presentaciones no será posible hacer preguntas, o sea, no en el chat como estamos acostumbrados en el Zoom común, pero sí volcarlas en el chat de preguntas y respuestas que les voy a mostrar ahora. ¿Dónde está? Es acá abajo. Acá abajo está participantes, chatear, compartir pantalla, preguntas y respuestas. Ustedes escriben ahí sus preguntas y respuestas y en los momentos de preguntas yo voy a retomar y las voy a leer. Algo importante, Consu, que quiero compartir yo también. Como saben, este congreso tiene traducción simultánea. Lo voy a volver a explicar antes del break del mediodía, porque hay mucha gente que se está uniendo, pero para que todos vayan cotejando, lo que va a aparecer es este mundito de interpretación. Y una vez, en este momento no hay para elegir lenguajes, porque no tenemos todavía ninguno de los traductores incorporados en la sala de panelistas, pero ese es el botón a partir del cual ustedes van a acceder a la traducción y van a tener que elegir si escuchan a la traductora, que va a hablar en español, o si escuchan a los panelistas que van a hablar en inglés. Cada vez que ustedes quieran cambiar de un lugar a otro, por si dicen, bueno, pruebo a ver si los entiendo, vuelvo a la traductora, desde ese botón de interpretación pueden llegar sin ningún problema. Bárbaro, Sil. Les contamos que en el transcurso de la semana que viene van a recibir los datos de acceso a las conferencias que estarán disponibles para todos ustedes durante 3 meses. Nosotros, a medida que cada conferencia vaya hablando, vamos a ir cerrando las grabaciones para que ustedes puedan tener separados después cada una de las charlas. Sil ya les explicó lo de la traducción simultánea, así que ahora empezamos formalmente con la primera presentación a cargo de Silvia Fillacone. El título de la presentación se llama Neuropsicología del Aprendizaje, Neurodiversidad y Trayectorias. Silvia es licenciada en psicopedagogía y doctora en psicología. Es directora de Neuroeduca y también dirige la maestría en neuropsicología aplicada del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se desempeña además como docente en las carreras de grado de psicopedagogía de la UCA y la USAL del Campus Pilar. Es además autora del libro Aprender para enseñar, enseñar para aprender, claves para entender el proceso de aprendizaje y potenciarlo desde la enseñanza. Adelante, Sil. Gracias, Consu. Me escribe por WhatsApp alguien diciéndome que está muy fuerte la música de fondo. Yo creo que silencié la música. No Si alguien está, más... no hay música de fondo. O escríbanos, por favor, Perfecto. alguien. No, yo no escucho, no debería. Bueno, allá voy entonces. Muy bien. Bueno, la intención de esta charla, como charla de apertura del Congreso, es pensar de qué manera vamos a orientarnos a entender la diferenciación en términos pedagógicos como la alternativa a tener en mente si lo que queremos es potenciar trayectorias de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, la pregunta que vamos a tratar de responder, y como siempre vamos a tratar de responderla a través de la palabra de algunos autores relevantes en estos conceptos, es ¿cómo hacemos para alcanzar efectivamente a cada una de las personas con las que interactuamos en un espacio que involucra aprendizajes, considerando las diferencias que esas personas tienen en relación a cuán preparados están para orientarse a esos aprendizajes que estamos ofreciendo, a cuáles son sus intereses y motivaciones personales, qué capacidad de activar motivación y agencia tienen en relación a lo que estamos ofreciendo,
en relación también a su manera de mirar el mundo, sus creencias, su forma de pensar y sus experiencias. Entonces, el gran desafío de la diferenciación en términos pedagógicos es cómo ofrezco una propuesta, entre comillas, universal, cómo ofrezco una propuesta única que alcance tantas personas como tengo enfrente. Y eso que parece una utopía, en realidad es una posibilidad cuando aprendemos cómo hacerlo. Entonces, de eso es un poco de lo que vamos a hablar en esta charla. La realidad es que muchos docentes espontánea e intuitivamente diferencian en su práctica, y lo que está, la creencia que está por debajo de la capacidad de diferenciar en la práctica es: ninguna trayectoria de aprendizajes es igual a otra. Entonces, una de las cosas que yo quiero comentar con ustedes es de dónde surge esa tradición que nos lleva a pensar que la propuesta tiene que ser una y que todos tienen que responder a esa propuesta, cómo llegamos a eso y cómo llevamos un montón de años, diríamos que más de 50, tratando de abandonar esas prácticas para poder diferenciar realmente la instrucción. Lo que los docentes que saben diferenciar intuitiva y espontáneamente, y también los que se preparan para eso, saben hacer, es convertirse en estudiantes de sus estudiantes. Un docente que quiere diferenciar, lo que tiene que hacer es pensar, bueno, de qué manera y cómo aprende cada una de las personas que tengo enfrente. Parece algo difícil de hacer, parece algo utópico o menos alcanzable que en lo que en realidad es, pero el secreto está puesto en ser observador, por un lado, y estudiar acerca de lo que sabemos hoy de procesos de aprendizaje, por otro, y es por eso que mañana, antes del micropracticum, tenemos una breve charla acerca de qué es la pedagogía basada en evidencia, porque en realidad existen un montón de estudios que nos permiten aprender un montón de conceptos que nos orientan a estudiar a cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, a lo largo de esta charla, lo que vamos a hacer es responder a estas preguntas. ¿Por qué es importante entender que cada uno de nosotros es diferente? Y entonces vamos a buscar respuesta en algunas notas de la biología y la neuropsicología. ¿Qué es la diferenciación y qué tenemos que considerar al momento de diferenciar? Y de qué manera podemos orientar la diferenciación en nuestra práctica cotidiana. Eso es lo que vamos a tratar de responder en este tiempo que nos queda. Para eso, voy a empezar por citar algunas nociones y algunas ideas que están en estos dos libros, que me impactaron mucho cuando los conocí y los leí. El de Robert Plomin se lo tengo que agradecer a Andrés Riesnik, que va a dar la próxima charla, porque me encantó, lo vuelvo a él cada vez, y me encantó, entre otras cosas, porque muchas veces cuando hacemos referencia a conceptos que tienen relación con la biología, se abandonan rápidamente justamente porque tienen relación con la biología, y cuando miramos la biología entendemos que somos realmente individuos originales. Y el otro es este libro que se llama The End of Average, que lo que hace es explicarnos de dónde sale esa tendencia que tenemos los seres humanos a simplificar la forma de pensar sobre la humanidad, sobre el conjunto de 8.000 millones de personas que somos, para poder operar con ese concepto. El cerebro humano opera a base de conceptos, y lo que hace es leer la realidad a base de conceptos, clasifica la realidad. Entonces es absolutamente razonable que frente a un aula de 25, en lugar de tener 25 canales abiertos al momento de procesar información, tengamos uno que se llama sexto B, por ejemplo. Pero esa tendencia a simplificar muchas veces nos ayuda también a pensar o a actuar como si cada una de esas personas que constituye ese grupo que llamamos sexto B tuviera que llegar al mismo lugar en el mismo momento de la misma manera.
Y esta tendencia poderosa, según Rose, a simplificar, es la que nos hace decir, este grupo es difícil, este grupo es fácil, qué bien se trabaja con este grupo, tenemos ahora dos séptimo grados que, entonces la tendencia es natural, pero es también poderosa como sesgo. Y esa tendencia tiene también orígenes históricos, porque a principios del siglo XX, cuando se empezó a popularizar la producción en serie, eh, la masificación de todo tipo de servicios, apareció un movimiento que se llama Taylorismo, que lo que trataba de hacer era básicamente estandarizar procesos para obtener mayores resultados en menores tiempos. Y el Taylorismo inmediatamente trascendió en términos educativos, digamos, porque apareció la idea de, entonces podemos tener una educación estándar para un estudiante promedio. Y esa educación para un estudiante promedio, esa educación estándar para un estudiante promedio, en algún sentido casi que todavía nos acompaña hoy. Estamos muchísimo mejor que en la época del Taylorismo, pero todavía muchas veces el formato que ofrecemos es esto es lo que tenés que alcanzar en este tiempo y con estas, a través de estos pasos y demostrarlo de esta manera. Entonces, cuando pensamos en diferenciación y decimos cosas, por ejemplo, que hay que diferenciar los productos a través de los cuales los chicos acreditan conocimiento, genera un poco de escozor. ¿Cómo? ¿Una evaluación no va a ser la misma para todos? ¿Eso entonces no es justo? ¿Y con qué criterio definimos quién va a tomar qué manera de ser evaluado? Esas ideas, esas imágenes, cuando las decimos, generan un poco de incomodidad. Sin embargo, que sea la misma evaluación para todo el mundo está más asociado al taylorismo que a la diferenciación. Y pensar en distintos productos para acreditar el mismo conocimiento está más asociado a la diferenciación que al taylorismo. Entonces, nosotros estamos caminando hacia el 2030, nosotros nos estamos orientando hacia un mundo que por supuesto es muy diferente al que era hace 100 años atrás, y entonces mucho de lo que tenemos que hacer todos los días es pensar, bueno, ¿cómo ajusto mi práctica a las características del mundo de hoy? Tomlinson abre su libro diciendo, es muy difícil no pensar en diferenciación en un mundo que por definición trabaja con la diferenciación. Y uno dice, ¿qué quiere decir esto? Y ella entonces dice, en un mundo donde en tu celular bajás las aplicaciones que querés, no tenés que comprar un disco para escuchar la canción que más te gusta y podés descargar de cada disco las canciones que querés y armar tu propia playlist. En un mundo donde podemos elegir qué miramos y cuándo lo miramos y ya no tenemos que conectarnos todos al televisor el mismo día y en la misma hora para ver un capítulo de nuestra serie preferida, no podemos pensar que los chicos tienen que conectarse en el mismo momento, de la misma manera y con los mismos recursos y capacidades a una propuesta determinada dentro del aula. Y tampoco podemos hacer streaming educativo. Entonces el desafío es decir, bueno, ¿cómo hago para diferenciar la práctica con los recursos que tengo hoy? Y de eso se trata. Lo primero que hago es aprender acerca de la naturaleza del aprendizaje. Muchos conceptos que teníamos hace 15 años, 20 años, acerca de cómo funciona el cerebro, sabemos hoy no son ajustados a la naturaleza del cerebro y de la mente, que es su producto. Esto quiere decir que muchas de las creencias que nosotros tenemos, probablemente una de las más fuertes, hemisferios cerebrales, nos hacen concebir situaciones de aprendizaje de maneras que en realidad son antinaturales si supiéramos cómo funciona el cerebro. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es profundizar nuestro conocimiento en neuropsicología del desarrollo y en la relación que existe entre cerebro y aprendizaje, porque muchos de nuestros conocimientos están obsoletos en relación a lo que hoy sabemos sobre cómo el cerebro funciona. Y cuando empezamos a mirar qué sabemos hoy acerca de cómo el cerebro funciona,
la diferenciación ya no es una opción, es una obligación. Y voy a tratar de contarles por qué. Cuando se hace investigación en neurociencia acerca de qué área del cerebro se activa para sostener tal actividad, y entonces decimos, vamos a poner personas en un resonador y vamos a hacerles resolver una actividad de lectura comprensiva, vamos a hacerles resolver una actividad de memoria de trabajo, vamos a hacerles resolver una actividad de copia de figuras, los ponemos en un resonador y lo que queremos saber es qué áreas del cerebro se prenden cuando hacemos esas actividades. Eso es algo que desde que aparecieron los estudios por imágenes entusiasmó muchísimo a los investigadores. Y en algún punto las entidades de difusión, diarios, algunos incluso miembros de la comunidad científica que hacen difusión, de pronto dicen, la amígdala estalla cuando tenés miedo, o el área prefrontal dorsolateral se activa cuando tenés que prestar atención. Y todas estas cosas empezaron a generar una idea mecanicista acerca de cómo funciona el cerebro y la mente, que encaja perfecto con el sistema más vinculado al Taylorismo en educación. Bueno, vamos a estimular esto así y todos tienen que hacer esto así para que incrementen la actividad de sus zonas prefrontales dorsolaterales. Incluso en espacios clínicos de rehabilitación cognitiva, hay personas que aplican programas estandarizados de estimulación, convencidos que eso se va a convertir en mayor capacidad en términos de memoria de trabajo o mayor capacidad en términos de atención. En realidad, lo que nos dejaron estos 50 años de estudios acerca de qué áreas se prenden cuándo, es que no existe un patrón neural único de activación cuando resolvemos determinadas tareas. Que no exista un patrón neural único de activación cuando resolvemos determinadas tareas no quiere decir que todos los que estamos acá activamos o el parietal, o el frontal, o el occipital, o el temporal cuando estamos viendo algo. No, lo más probable es que todos nosotros, si somos videntes, activemos áreas occipitales cuando estamos mirando cosas. Pero la manera en la que activamos, las redes que activamos, esa dinámica neural que se prende cuando hacemos las cosas, no es universal. Y esas diferencias no eran sutiles, dice Rose, eran extensivas. Es decir, cada uno de nosotros, cuando hace cada una de las cosas que hace, tiene al cerebro trabajando de manera diferente a cómo trabaja el de al lado. Y si bien esto suena un poco abstracto, si queremos llevar esto que es abstracto a un ejemplo de aula, yo les podría decir, si somos todos nosotros leyendo el mismo texto, haciendo lo mismo, ya solamente si pensamos en memorias previas que tenemos en relación a nuestras experiencias, lo que llega a nuestra conciencia mientras leemos ese texto es tan diferente o tantas veces diferente como la cantidad de personas que leen el texto. Eso quiere decir, no es un texto. En este momento somos 91, son 91 textos. ¿Cómo puedo yo entonces pensar que frente a 91 textos yo puedo hacer 10 preguntas que tengan respuestas correctas? Así empezamos a pensar en diferenciación. Así empezamos a transitar el camino de la diferenciación, entendiendo que no hay algo así como un cerebro promedio. No tenemos en este momento 91 cerebros trabajando de la misma manera. Tenemos 91 cerebros trabajando de distinta manera. Entonces, lo primero a lo que los invito es a desprenderse de todas las ideas localizacionistas en relación al cerebro. Despréndanse de la idea, estoy activando hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Despréndanse de la idea, esto es frontal. Despréndanse de la idea, estoy controlando la amígdala. Olvídense de todo eso, porque esa es la mecánica del cerebro. Esa es la bicicleta, la rueda de adelante.
la rueda de atrás, el pedal, pero lo lindo de la bicicleta es andar en bicicleta. Y cuando andamos en bicicleta, miramos el paisaje, miramos lo que está a nuestro alrededor, escuchamos música y pensamos, recordamos, sentimos el viento en la cara. No estamos trabajando con las ruedas. Las ruedas nos permiten movernos. Entonces, lo primero que los invito a pensar es, no hay un cerebro promedio. Cada uno de los cerebros de las personas que estamos acá tiene un patrón de conectividad diferente. Responde a la demanda del ambiente con sus propios recursos. Se enciende con distintos estímulos. No todos los textos van a provocar la misma motivación en todas las personas. Y ese patrón neural único y característico de cada uno de nosotros se llama conectoma. Es nuestra huella digital. Entonces, cada uno de nosotros tiene un patrón de conexiones neurales que lo caracteriza y cada uno de nosotros tiene esa huella digital y responde a la demanda del ambiente usando esa huella digital. Entonces, el primer paso para entender que la diferenciación es indispensable es entender que existe este conectoma. Y cuando hablamos de diferenciación, entonces, ya no hablamos de tengo un grupo de personas que aprenden de manera estándar y tengo un grupo más chico de personas que tienen dificultades para aprender. Ese es el segundo desafío y la segunda creencia de la que los invito a desembarazarse. Cuando hablamos de diferenciación, ya no hablamos de grupos. Ya no decimos los chicos que. No, tenemos todos. Algunos, y por eso a la tarde Consu nos va a hablar de eso, algunos tienen algunas condiciones que hacen más escarpada su trayectoria. Pero la diferenciación es para todos. La diferenciación es cada uno de esos 90 libros, ya somos 100 libros que estamos leyendo todos juntos. Entonces, tanto Rose como Pluming dicen bienvenido a la era en lo que lo anormal se llama la nueva normalidad. Bienvenida a la era en la que abandonamos el taylorismo para entender que cada uno de nosotros tiene su propia trayectoria de aprendizaje. Y esto no quiere decir que algunas personas no necesiten especial atención. Esto no quiere decir que la dislexia no existe. Esto no quiere decir que la depresión no existe. Esto quiere decir que esa persona que tiene dislexia y convive con su dislexia es tan normal como yo, que no tengo dislexia y no convivo con una condición como la dislexia. Esto quiere decir que ya no vamos a pensar de manera simplificada, como decía Rose en su primera frase, sino que vamos a mirar individuos. Vamos a pensar de manera simplificada cuando querramos decir ¿qué estrategias puedo usar para que las personas aprendan a comprender un texto? Y mañana vamos a decir, y esas estrategias no las vamos a inventar, las vamos a seleccionar entre estrategias que han demostrado ser útiles para comprender un texto. Pero tengo 25 personas, tengo 25 textos. Mis actividades de comprensión de textos tienen que ser lo suficientemente flexibles como para alcanzar 25 personas. Y sí, a algunas de esas personas que conviven con una condición que se llama dislexia, les tengo que adelantar el texto. Sí, eso sigue siendo así en este intento por entender que la diferenciación es para todos. Y tal vez a otras personas que leen ese texto en 5 minutos y sacan conclusiones en 2 minutos y tienen un nivel de performance muy por encima del término medio, tenga que darle más de un texto y tenga que pedirle un paso más allá del que pido en general. Y sí, voy a tener que pensar que no soy yo la que elige quién hace quién, pero de eso vamos a hablar después. Entonces, lo que tenemos que hacer es diferenciar, porque tenemos que entender que cada uno de nosotros es un individuo
Y que cada uno de nosotros, aún cuando estamos compartiendo la misma actividad, está viviendo una actividad, no la misma actividad. Entonces lo que estamos diciendo, diría Plomin, es que la distinción entre normal y anormal es artificial. Ya no vamos a pensar que las personas que reciben la etiqueta trastorno de ansiedad, trastorno por déficit de atención, discapacidad intelectual, zurdo, diestro, pertenecen a universos diferentes. Todos juntos pertenecemos al universo del ser humano. Y suena obvio, pero el primer paso para producir cualquier cambio es hacer evidente y explícito lo obvio. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos cosas como, no, pero a él no le gusta que le adelantemos el texto porque no quiere ser diferente a los demás. Esa filosofía la tenemos que cambiar. Trabajando con él, no, trabajando con ese docente que me está transmitiendo que le suena bastante lógico que ese chico no quiera que se lo diferencie de los demás. Trabajando con los padres de ese chico, a los que les suena bastante lógico que puede ser frustrante que reconozcan una condición con la que vivís. Trabajando con los directivos de esa institución para que habiliten inmediatamente espacios de aprendizaje socioemocional donde se trabaje con el concepto de diferenciación, con el concepto de conectoma, con el concepto de cada uno de nosotros cuando lee un libro es único en ese viaje entre ese libro y ese lector. Entonces, eso estamos diciendo. No estamos diciendo que no existen las condiciones y mucho menos no estamos diciendo. Es decir, y no estamos diciendo que no tenemos que identificar las condiciones. Lo que estamos diciendo es, no son universos distintos. Somos todos un conjunto de personas que llegamos a este mundo para vivir, ojalá en paz. Muchos chicos no pueden vivir en paz en el colegio. Algunos porque son hostigados, otros porque no pueden sumar, otros porque no pueden leer, otros porque tienen miedo, otros porque se sienten incómodos cuando tienen que participar, otros porque duermen mal, otros porque les cuesta escribir. Cada uno de esos chicos necesita nuestra ayuda y también necesita nuestra ayuda ese otro que está ahí a pesar de haber dormido, a pesar de poder leer, a pesar de no tener miedo. Todos necesitan nuestra ayuda. Todos necesitan nuestro acompañamiento para despegar. Y no hay nada, nada más lindo que ver un chico entusiasmado por aprender. Y todos pueden entusiasmarse por aprender cuando nosotros encontramos el camino para. Entonces, así como les dije que los invito a desembarazarse de la idea, o desembarazarse no, desprenderse de la idea de que los cerebros son iguales y desprenderse de la idea de que tenemos que tener una propuesta única, y que los invito también a desprenderse de la idea de que las etiquetas son malas, los invito a desprenderse de la idea que la responsabilidad está en los chicos, a desprenderse de la idea que podemos decir cosas como, cuando cambies tu actitud, tenés que prestar atención, fíjate, no estás siendo responsable, hasta que vos no. En realidad, es nuestra la responsabilidad de que pueda aparecer el entusiasmo en una situación de aprendizaje. Somos nosotros los que tenemos que estudiar a cada uno de esos chicos. Cuando doy clases en psicopedagogía, en la carrera de grado, les digo, ustedes tienen que aprender a entender cómo alguien aprende. Ese es nuestro trabajo. Entender cómo aprende el ser humano universal y prestar atención a qué hacer para que aprenda el ser humano individual. Porque los que estudiamos neuropsicología ya entendimos que hay constantes universales, las personas tenemos habilidades sociales, que se expresan en diferencias individuales. No todos somos igualmente hábiles
en interacción social. Eso tenemos que aprender. ¿Cuáles son las constantes universales? ¿Cuál es la relación que existe entre atención y aprendizaje? ¿Cuál es la relación que existe entre entusiasmo y aprendizaje? ¿Cuál es el rol que tiene la comprensión lectora en el desempeño académico? Para después mirar presentaciones individuales. ¿Por qué este chico en particular no está pudiendo entender este texto que está leyendo ahora? Entonces, lo primero que nos ofrecen estos autores es la posibilidad de entender que ya no podemos pensar como Taylor pensó. Ya no podemos pensar en una propuesta que tiene que ser transitada de la misma manera por todos. Lo que tenemos que pensar es algo que se parece más a la experiencia del cine. Es una película, pero con 300 espectadores son 300 películas también. Y eso es empezar a transitar el camino de la diferenciación. Entonces, ¿cómo empezamos a bajar esto a la práctica? Lo empezamos a bajar a la práctica poniendo palabras que nos permitan conceptualizar mejor. Que cada uno de nosotros tenga ese conectoma o esa huella digital cerebral que nos hace diferentes, lo podemos transmitir a través de la palabra neurodiversidad. Neurodiversidad es un concepto que Judy Singer acuñó hace mucho tiempo y ella dice, la neurodiversidad es la biodiversidad. Entender esto otra vez, ¿no? Somos 8.000 millones de personas. Cada una de esas personas transitando un camino de aprendizajes. Cada vez que estamos frente a una situación de aprendizaje, hay dos aprendices cuando se trata de enseñar y aprender. El que enseña también aprende y el que aprende también enseña, y esto suena obvio y trillado, pero lo que estamos diciendo en términos neuropsicológicos es el que enseña abre zona de desarrollo próximo y el que aprende muestra si entra, si está en condiciones de entrar o no. Y el que enseña cuando el otro no entró, modifica los andamiajes hasta que sea posible para la otra persona ingresar a ese espacio en el que puede aprender. Entonces, la mejor manera que encontramos hasta ahora de poner en palabras cómo entender la neurodiversidad en relación al aprendizaje es el concepto de trayectoria de aprendizaje. La trayectoria de aprendizaje es la relación que existe o la historia de experiencias vinculadas a la relación que existe entre una persona y su ambiente. Cada uno de nosotros, en contacto con todos los ambientes de los que participa, tiene experiencias, millones, cientos de miles de millones, cada día, experiencias de aprendizaje que lo van definiendo como persona que aprende y como persona que vive. Entonces, cada uno de nosotros somos aprendiz de cada una de nuestras experiencias, pero somos ambiente para todas las experiencias que compartimos con otros. Somos ambiente para nuestros alumnos, somos ambiente para los chicos con los que trabajamos en la clínica, somos ambiente para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestras parejas, para nuestros amigos. Y todas las experiencias que compartimos con otras personas van construyendo esta trayectoria de aprendizaje. Entonces, en esa persona encontramos su propia naturaleza, la expresión de su neurodiversidad, ese conectoma, entrando de la mano de su temperamento, porque no nos olvidemos que no solamente somos únicos por la manera que tiene de desarrollarse, conectarse y funcionar nuestro cerebro, también somos únicos porque eso va de la mano con un temperamento. Y entonces podemos ser más o menos irritables, más o menos optimistas, más o menos abiertos a nuevas experiencias, más o menos flexibles, más o menos curiosos. Pero además cada uno de nosotros tiene también un cuerpo, porque el cerebro no está
fuera del cuerpo, no es una entidad excorpórea. Entonces, nuestro físico, cuán bien comemos, cuán bien dormimos, qué temperatura tenemos por las condiciones de abrigo que tenemos, si nos duele o no nos duele algo, todo eso también colabora con la manera en la que transitamos nuestra trayectoria de aprendizaje. Y todo eso ocurre en un ambiente, porque no es lo mismo aprender acá que aprender allá. Y entonces vamos a ver cuando escuchemos esta tarde a Fisher y Almaroth que mucho de lo que ellos proponen para ser realmente aplicado en nuestro entorno tienen que acomodarse en términos de idiosincrasia, porque somos un entorno diferente. Y cada uno de nosotros es entorno para cada uno de los chicos con que entra en relación. Entonces, cuando un docente dice, es un grupo muy difícil, podríamos decir, o sos un docente que no está encontrando la vuelta. Pero no para pensar en películas de esas que llega un docente increíble, que modifica un grupo. No. Para lo mínimo, para lo de todos los días, para cuando estás ahí y se hace un silencio incómodo porque nadie levanta la mano. Ahí tenés que pensar cómo modifico el ambiente para que estas personas entren en contacto conmigo. Entonces, a lo largo de esa trayectoria, se va dibujando ese conectoma. Y ese conectoma que se va dibujando, en definitiva, va modificando la manera que esa persona tiene de leer el mundo. Entonces, estamos precisamente en la puerta de salida definitiva del taylorismo. Estamos en ese momento en el que cada vez con mayor certeza entendemos que la propuesta no puede ser única. Y entonces estamos también en ese momento de susto en el que la sensación es, entonces tengo que cambiar todo. No tengo que cambiar todo. Solamente tengo que cambiar algunos aspectos de mi manera de pensar. Solamente tengo que seguir transitando mi propia experiencia de aprendizaje. Solamente tengo que seguir leyendo a esas personas que todos los días estudian qué es aprender, qué es la naturaleza humana, cómo podemos entenderla mejor. Porque llama la atención que a veces, me pasó hace poco en un congreso al que asistí, aparecen personas que dicen algunas propuestas actuales, y entonces aparece 1985, 1990. Y yo digo, 30 años y hemos crecido tanto en conocimiento. Y cuando miramos los años de publicación de la bibliografía, de las materias de distintas carreras de grado, nos encontramos con eso. Libros que fueron publicados en 1950, libros que fueron publicados en 1930, son leídos como Biblias y no estamos ahí. Hemos aprendido muchísimo de dónde estamos. Y mucho de lo que aprendimos, lo aprendimos de la mano de algunos neurocientíficos que nos están contando en libros maravillosos cómo somos los humanos. Entonces existe un libro de Lisa Feldman Barrett, que si no me equivoco, no me acuerdo ahora cómo se llama, después lo podemos poner en el chat porque está en español y vale la pena leerlo. Feldman Barrett dice, los seres humanos en definitiva tenemos dos grandes desafíos. Por un lado, integrarnos con otros, porque somos miembros de una especie gregaria, nos gusta relacionarnos con otras personas. Y por otro lado, orientarnos a metas propias, porque también somos seres autodeterminantes. Tenemos nuestras propias metas. Y entonces esos son nuestros desafíos. Y esos desafíos los enfrentamos con nuestros recursos. Y el cerebro y la mente funcionan de tal manera que a lo largo de toda nuestra trayectoria de aprendizajes, utiliza lo aprendido, que básicamente se convierte en conceptos que van nutriendo nuestras herramientas para leer el mundo, utiliza lo aprendido para entender lo que estamos viviendo y pensar lo que vamos a vivir. Esa manera de funcionar, que está descrita muy accesiblemente en el libro Cómo aprendemos de Stanislas Dehaene, nos permite predecir a cada momento
con y sin conciencia, porque hay cosas que las predecimos con conciencia y hay cosas que las predecimos sin conciencia. El cerebro funciona de la misma manera para lo explícito y para lo implícito. La diferencia es qué necesidad de conciencia tenemos para responder a qué desafíos de cada momento. Toda esa información nos permite leer el mundo. Cuando un chico aprendió que no importa lo que haga, lo que le van a decir es vago, predice sin conciencia, nada de lo que yo haga va a cambiar esa situación. Y los adultos, mientras tanto, le estamos diciendo, hasta que no cambies la manera de hacer las cosas, no vas a tener una respuesta positiva de mi parte. Todo indica que si le damos una chance al vago, va a dejar de ser vago, pero ¿cuántas veces se la damos? ¿Y por qué el vago termina entregándose? ¿Por qué ayer en una reunión de supervisión en un colegio me hablan de un chico que está sentado sin responder a ninguna consigna, con todas las materias abajo, a pesar de que es capaz, que es siempre la mirada nuestra como adultos, pero es capaz? Y yo digo, cuando decimos, pero es capaz, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, tiene inteligencia promedio. Capaz no es, porque si fuera capaz, lo haría. Entonces lo que tengo que pensar es, ¿por qué este chico decidió dejar de invertir energía en cuestiones que tienen que ver con el colegio? Porque Lisa Feldman Barrett dice algo en su libro que es muy interesante. Ella dice, la energía con la que cuenta el organismo para hacer frente a situaciones de la vida diaria es limitada, no es ilimitada. Entonces, existe lo que ella llama presupuesto cerebral. Ese presupuesto cerebral es el monto de energía que tenemos para hacer frente a las exigencias de la vida diaria. Todos nosotros sabemos que si un día nos acostamos tarde y al día siguiente tenemos que trabajar temprano, no vamos a trabajar tan bien como si durmiéramos el tiempo que pensamos necesitamos dormir. Porque tenemos un monto determinado de energía que se renueva, entre otras cosas, gracias al sueño. ¿Por qué invertirías energía limitada en tareas para las que tu predicción te dice no va a servir para nada? ¿Por qué harías un esfuerzo para hacer un trabajo práctico para un profesor que no cree que seas capaz de hacerlo? Y que puede llegar a decirte, qué sorpresa que hayas sido el primero en entregar. Esas cosas ya no se dicen tanto, pero solamente porque no es políticamente correcto decirlo, porque el ser humano piensa así. Hay que hacer un esfuerzo para salir de esa manera de pensar. Entonces, el primer requisito para transitar el camino de la diferenciación es convertirse en un estudiante de doble cara. Con una cara leemos a los que dan su vida por enseñarnos cómo somos los seres humanos. Y con otra cara leemos a esas personas con las que nos encontramos todos los días, dándoles verdaderas chances de ser leídas. Las leemos a través de la pluma de los que nos enseñan a leer el mundo. Las leemos pensando, si Dean me enseñó que para aprender necesito activar la curiosidad, y de estos 25 alumnos, ninguno tiene curiosidad por escucharme, tal vez mi producto tiene que ser distinto. Tal vez tengo que investigar un poco cómo puedo activar esa curiosidad. Y tengo que, con mucho esfuerzo, porque es un daño al propio orgullo, superar la tentación de pensar estas generaciones, puntos suspensivos. Una de las cosas que nos enseñó Stanislas Dehaene es que el cerebro no es una tabula rasa. Y otra de las cosas que nos enseñó Stanislas Dehaene, apoyado en los hombros de un montón de gigantes que vinieron antes, pero lo que nos conviene es leer los que están escribiendo ahora, porque siempre traen a sus páginas a los gigantes que valía la pena leer porque escribieron también. Lo que nos dice es, no somos una tabula rasa, cada uno de nosotros llega con ciertas nociones y esas nociones van orientando la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Y si no somos una tabula rasa, pensar en el constructivismo clásico es una locura. Y cada vez que digo esto, se me enojan un montón, no lo digo yo, lo dice Stanislas Dehaene. Esto no es una afirmación de Silvia Fillacone,
Esta es una afirmación de Stanislas en base a un montón de estudios. Entonces, la propuesta pedagógica tiene que ser estructurada. Y tiene que ser estructurada a través de dos grandes cosas que se llaman andamiajes y extensiones, de las que vamos a hablar en un minuto. Entonces, a medida que esa persona entra en contacto con el ambiente, va construyendo su manera de ver el mundo y va modificando y ensamblando su conectoma. Y ese conectoma está ahí para hacerse fuerte y administrar el presupuesto cerebral. No voy a invertir en esfuerzos que creo son vanos. Y no, ya me la llevo a diciembre, ¿para qué voy a estudiar? Eso dice la mente. El cerebro dice sistemáticamente las últimas veces que entraste en contacto con este cuerpo de conocimientos te sacaste un 1 y 1 promediado por cualquier cosa, casi que te baja las probabilidades de llegar a diciembre con la nota que necesitas para no llevártela. ¿Para qué vas a invertir energía en esa materia? ¿Y qué decimos los adultos? Si no pones un esfuerzo, es ridículo poner el esfuerzo, es biológicamente ridículo. Está en las células que hay que conservar y preservar esa energía. Entonces, pensemos en conectomas y trayectorias para empezar a entender cómo diferenciar en la práctica, cómo hacer que cada una de las personas con las que entramos en contacto se ilumine. Entonces, empecemos a pensar cómo conceptualizo a cada una de las personas con las que me encuentro. Yo les recomiendo didácticamente que cuando piensan en alguien que aprende, piensen, tengo enfrente una persona que, por un lado, tiene cierto nivel de conceptualización, cierto nivel de inteligencia y recursos como la atención, la memoria, el lenguaje, capital de vocabulario, capacidad visomotriz. Pero por otro lado, esa misma persona también tiene un conjunto de herramientas destinadas por la biología a relacionarse con otros, entonces tiene determinado temperamento, tiene determinado nivel de motivación frente a distintas cosas, tiene determinada capacidad de regular emociones, tiene cierta capacidad para sostener control sobre sus impulsos, tiene determinadas habilidades sociales, tiene una manera de leer el mundo, hay cosas del mundo que lo mueven más o menos. Independientemente de esto, pero al mismo tiempo, ha desarrollado con cierto nivel habilidades académicas. Puede leer con determinada fluidez, puede calcular con determinada fluidez, puede comprender textos con determinado nivel de profundidad, puede razonar matemáticamente, puede expresarse por escrito. Entonces podemos tener a alguien que sea muy inteligente, con capacidad para prestar atención, relativo vocabulario, con capacidad para tolerar la frustración y curiosidad por aprender, flexible y abierto a nuevas experiencias, con baja fluidez lectora. Puede pasar. Probablemente vamos a necesitar conceptualizar ese perfil para saber qué andamiajes necesita. Entonces, cada uno de nosotros es no solamente un cerebro con una huella digital distinta, tiene un perfil de aprendizaje que juega como armar licuados con frutas, con todos estos componentes que todos tenemos en alguna medida, pero cada uno de nosotros es una foto diferente de esta combinación. Entonces no podemos pensar en propuestas que sean similares para todos. Es absolutamente imposible pensar que bancos alineados, con sentate derecho, el cuaderno sobre la mesa, la mayúscula con color, sin los márgenes dibujados, sin moverte o moviéndote, es igual para todos. Es imposible, eso es taylorismo. Y ninguno de nosotros quiere una plataforma de streaming que nos diga, solo vas a poder ver esto a tal hora. No, porque de pronto hay alguien que lo mira en el subte, y de pronto hay alguien que lo mira antes de dormir, y de pronto hay alguien que solo puede hacerlo los sábados. Entonces, necesitamos entender que tenemos que diferenciar.
Lo necesitamos entender como docentes que trabajamos en el aula, como profesionales que trabajamos en la clínica y como educadores que trabajamos en gestión. Es indispensable que abandonemos por completo el taylorismo y que empecemos a trabajar con el concepto de la diferenciación. Y es indispensable que entendamos que diferenciación no es, hay un grupo que puede ser Taylor y hay un grupo que necesita un poquito de ayuda. Porque ahí es donde van a aparecer estos chicos que nos van a decir yo no quiero las adecuaciones. Pero cuando alguien no quiere las adecuaciones, lo que nos está diciendo es, no las quiero porque en este lugar no es cierto que no importa que tengas adecuaciones. Si no, la gente no se queja de las adecuaciones. Entonces, vamos a tratar de entender en esta última parte qué es diferenciación en el contexto del aula. Es lógicamente imposible explicarlo del todo. Este es un camino de ida y a la vez un camino de un montón de escalones. Entonces, para transitarlo necesitamos de a poquito explorar cada uno de esos escalones y estos son textos que nos ayudan a orientarnos positivamente en términos de diferenciación. La diferenciación implica, por un lado, que ese docente que piensa, intuye o le enseñaron, tiene el control del aula en términos de quédate quieto, sentate derecho, no hables con tu compañero. Y yo sé que los ejemplos son drásticos, pero hay mucho de esto todavía. Porque cuando nosotros leemos reportes de docentes acerca de los chicos a los que atendemos, leemos, no puede quedarse quieto, no puede prestar atención, no es prolijo, no logra responder a las consignas. O sea que eso quiere decir que la expectativa es que se quede quieto, que responda a las consignas, que preste atención. No, el secreto es el que aprende sos vos. Vos sos el que transita este camino. Yo lo abro. Lo abro para que vos lo camines. Y te doy todos los andamiajes y las extensiones que necesites para transitarlo con entusiasmo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si uno de los andamiajes que necesitas es acostarte en el piso con el cuaderno y escribir acostado, adelante. Si uno de los andamiajes que necesitas es moverte mientras pensás, adelante. Si otro de los andamiajes que necesitas es preguntarle al de al lado qué dijo que no entendí, adelante. John Hattie dice, son clases ruidosas y en las que la sensación de pérdida del control del docente es lo primero que tenemos que aprender a manejar. Pero son clases donde los chicos aprenden. Entonces, cuando pensamos en diferenciación, lo primero que pensamos es, diferenciación es un modo de pensar. Diferenciación es una convicción. Diferenciación es un modo de vivir la práctica. Diferenciación no es lo que hago. Diferenciación es lo que pienso. Lo que hago se desprende de lo que pienso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es llevar a mis docentes, o como docente, ir hacia este modo de pensar la práctica. Diferenciación es también adaptar la práctica en momentos de planificación para que todos puedan acceder. Y lo primero que aparece como sensaciones es imposible, pero si nos movemos bien, porque si hay algo que es posible hacer como ser humano es pensar en procedimientos y organizar, si nos movemos bien, la diferenciación es un hecho. La diferenciación, de hecho, se lleva adelante de dos maneras. Se lleva adelante de manera intuitiva y de manera intencional. En el mejor de los casos, estas dos formas de trabajar la diferenciación conviven en el mismo docente. Pero sin la intencional, la organización educativa no se convierte en una organización que promueve la diferenciación. Intuitivo es, estoy en el aula, estoy dando clase, y esto lo hacen todos los docentes, estoy en el aula, estoy dando clase y me acerco a ese que necesita algún tipo de intervención y se la doy. La intencional es, antes de estar en el aula, cuando planifico entendiendo que tengo que planificar
una propuesta para 25 conectomas que transitan 25 trayectorias con 25 perfiles neuropsicológicos diferentes. Entonces, para que sea posible la diferenciación, lo primero que hay que hacer es planificar sistemáticamente las intervenciones, hay que implementar lo que planifiqué y de manera permanente prestar atención a qué resultados tengo con eso que hice. Con lo cual, se desprende que el camino de la diferenciación también tiene algo de arte y de ensayo y error. Y eso no está mal. Entonces, ¿cuál es el conjunto de creencias que tenemos que construir como organización antes de pensar en la diferenciación? Primero, cada estudiante merece respeto y ser valorado por cómo es. Suena obvio, pero entonces ya no hay mejores alumnos, ya no hay malos alumnos. Lo que hay son alumnos. ¿Por qué? Porque la diversidad es absolutamente inevitable y esto es un hecho positivo. Ahora, ¿puedo yo aceptar en ese aula comportamientos que van en contra de vivir en paz? No, porque el aula debiera ser espejo de eso que queremos que la sociedad sea. Entonces, cada vez que aparezca en el aula algún hecho o algún accionar que nos muestre que hay personas que todavía no entendieron qué significa ese concepto de diferenciación, tenemos que parar y empezar otra vez. También tenemos que tener la creencia que independientemente de las dificultades, los chicos aprenden la mayoría de las cosas esenciales en un ámbito de conocimiento. Y en este punto siempre hago mea culpa en relación a mis colegas y mi propia actividad. Los psicopedagogos clínicos tenemos muchísima responsabilidad en que los colegios consideren que hay chicos que hay cosas que no pueden aprender, porque lo decimos. Y diferenciación no es achicar lo que aprendes, es abrir andamiajes para que todos aprendan lo mismo. Diferenciación no es vos vas a dividir con una cifra cuando otro divide por 2 cifras. Diferenciación es me rompí el coco hasta encontrar el camino por el cual vos dividís por 2 cifras, pero sabés que no importa lo que te pase, vos dividís por 2 cifras. Cada estudiante tiene que tener acceso equitativo al aprendizaje. Entonces, adelantar un texto no es algo que hacemos porque somos buenos, es algo que hacemos porque tenemos que ser equitativos y todavía hay personas que después dicen, pero en la evaluación no, con la excusa de si no todo el mundo va a tener el texto. Y yo digo, qué lindo sería un desafío en el que puedo adelantarle el texto a todo el mundo y así todo construir una evaluación que valga la pena con ese texto. Y no que las preguntas puedan imaginarse cuando lo leo al texto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es maximizar la capacidad de aprendizaje de cada una de las personas con las que me cruzo. Para hacer eso, tengo que planificar lo que se llama instrucción para diferenciación. Para empezar, no lo puedo hacer teniendo en la cabeza libros de 1950. Porque los libros de 1950 son la tele de 1950. Lo tengo que hacer teniendo en la cabeza los libros del 2020, del 2018, del 2017. Cuando lo leo a Stanislas Dehaene en su libro del 2019, estoy leyendo desde el 1800 hasta el 2019, porque todo lo que en su línea de investigación vale la pena está en su libro. Pero mucho del problema tiene que ver con que no nos estamos actualizando, y como sociedad lo digo, tenemos problemas de actualización en términos de cómo entender a los chicos de hoy. La pandemia nos hizo un gran favor en ese sentido porque nos obligó a romper todo y tratar de empezar de vuelta. En segundo lugar, tenemos que
planificar con la diversidad en la cabeza, con la neurodiversidad en la cabeza. Tiene que haber una columna en la planificación que se llame andamiajes y tiene que haber una columna en la planificación que se llame extensiones. Ahora vamos a ir ahí. Tenemos que ser flexibles en términos de tiempo. No podemos pensar que todo el mundo va a llegar al mismo tiempo, al mismo lugar. Tenemos que otorgar distintos tipos de materiales de distintas naturalezas para los mismos contenidos. Tenemos que jugar con cómo agrupamos a los estudiantes. Ayer un docente me decía que había preparado un trabajo que se llamaba estándar, estándar plus y nivel Dios. Y me dice, no quise decir bajo, medio, alto, porque nadie quiere estar en el nivel bajo. Y es verdad, la semántica importa un montón. Quise decir estándar, esto es lo mínimo que tenemos que hacer. Estándar plus, te animás a un poco más. Nivel Dios, te animás a agarrar el máximo desafío. Y me dijo algo también muy importante en términos de diferenciación. Y no elegí yo quién estaba en cada nivel. Cada chico decidía qué hacer. Y podía cambiar si al tomar ese trabajo sentía que era mucho para él. Y podía subir si al tomar un trabajo sentía que lo hacía cómodo y quería más desafío. Esa es la verdadera forma de diferenciar. No soy yo quien dice qué límites tenés, sos vos el que sabe que puede usar los andamiajes que necesita para performar mejor. Tenemos entonces que abrir distintos caminos para llegar. No podemos dar un texto. Daremos un texto, además de un video, además de apuntes, además de mi explicación, además de un audio, además de otro texto, etc. Y tenemos que tener en mente que estamos trabajando para la autogestión y la autodeterminación. Y que tenemos que trabajar para el desarrollo de la autogestión y la autodeterminación con personas que puedan trabajar juntas detrás de un objetivo, porque somos seres gregarios. Y que tenemos que sostener el equilibrio justo entre estructurar y dar opciones. Entonces, vamos a habilitar lo que se denominan andamiajes y extensiones. Los andamiajes son casi lo mismo, pero los diferenciamos para que se entienda cómo se hace uso de cada una de estas cosas. Los andamiajes son herramientas que permiten abrir zona de desarrollo próximo. Entonces, cuando yo estoy trabajando con cálculo matemático mientras aprendo multiplicación, puedo usar una tabla pitagórica. Y lo lógico sería que mientras me ocupo de que mis alumnos aprendan las tablas de manera eficiente, algo de esto vamos a ver mañana con estrategias en relación al desarrollo de la fluidez matemática. No sé si justo en relación a las tablas, pero sí ejemplos de estrategias de cómo hago para promover la fluidez matemática. Mientras que yo me ocupo de que eso ocurra, mis alumnos pueden hacer uso de los andamiajes el tiempo que lo necesitan y pueden abandonarlo el tiempo que lo necesitan. Pero como siempre hay un grupo de personas que performan por encima del término medio, también tengo que considerar extensiones. Y cuando digo que hay personas que performan por encima del término medio, no estoy hablando de buenos alumnos que sacan buenas notas. Estoy diciendo que en una clase de arte hay personas que tienen particular facilidad y pueden ir mucho más allá de la tarea que doy. Hay personas en una clase de música que porque tocan instrumentos musicales pueden ir mucho más allá de lo que yo estoy dando. Hay personas en la clase de prácticas del lenguaje que porque ya se leyeron todos los libros de Harry Potter pueden performar más allá. Esto se llama extensiones. Las extensiones son oportunidades de aprendizaje que van más allá de la currícula para aquellas personas para las cuales la currícula no entusiasma porque sobra. Entonces, las extensiones y los andamiajes no son indicados, fulanito va a usar este andamiaje, menganito va a usar esta extensión. Por supuesto que cuando tenemos a alguien que tiene una condición, el psicopedagogo va a sugerir, el psicólogo va a sugerir, el fonoaudiólogo va a sugerir determinados andamiajes. Pero después esa estructura se administra con libertad. Un día el chico va a decir, hoy no necesito tiempo extra. Bienvenido sea. Estamos construyendo autodeterminación. Me parece bien que quieras probar. Y si después no te va bien, pensaremos. Entonces tal vez todavía el tiempo extra lo necesito. Entonces, cuando diferenciamos, pensamos por un lado en el contenido, por otro lado en el proceso que nos lleva ese contenido, por otro lado en qué producto espero las personas otorguen
cuando aprenden ese contenido a través de ese proceso. Por otro lado, la preparación, el nivel de desarrollo de todo tipo de habilidades que cada persona tiene para entrar en contacto con ese contenido. Por otro lado, variables individuales como los intereses y las preferencias de aprendizaje que también modifican la capacidad que la persona tiene para relacionarse con esos contenidos a través de esos procesos. Entonces, cuando hablamos de contenido, diferenciar es dar distintos caminos para llegar al mismo lugar. No es que tenemos que pensar si es mejor el algoritmo horizontal o vertical o el cálculo mental, es que todos esos caminos son buenos para desarrollar fluidez matemática. Lo que tenemos que pensar es cómo lo estructuro, con qué andamiaje, cómo logro la conceptualización. Entonces, hay estrategias que están directamente relacionadas con el acceso a los contenidos. ¿Cómo puedo yo elegir libros que tengan formato de audiolibro también? ¿O cómo puedo promover el uso de escáneres digitales para escuchar lo que leo? ¿Cómo puedo usar estrategias que sean de lector activo, de lector que discute con el texto, de lector que puede decir lo que piensa? Pero eso que piensa, esa interpretación, no tiene que ser la misma para todos. Jamás tiene que ser la misma para todos. ¿Cómo puedo pensar en poner a los chicos a trabajar juntos de acuerdo al nivel de fluidez que tiene? Para que no haya algunos que trabajan más rápido y otros que solamente sienten que lo que tienen que hacer es acompañar porque su velocidad de procesamiento es menor. ¿Cómo puedo reconocer diferencias individuales para agrupar en distintas situaciones de distintas maneras? ¿Cómo voy a estructurar mis clases para abrir a la oportunidad de que todos aprendan y alcancen la comprensión? ¿Cómo tengo que planificar y qué estrategias de evaluación formativa voy a usar para que sea posible evaluar mi práctica? ¿Cuántas veces evaluamos nuestra propia práctica y nos planteamos en qué medida estamos llegando a donde queremos porque estamos haciendo bien las cosas? Entonces, ¿cómo voy a incorporar no ya la clase magistral, sino momentos de instrucción intercalados con momentos de actividad y metacognición? ¿Cómo puedo pensar en distintas versiones del mismo texto para que cada uno, en función a su nivel de vocabulario, llegue al texto y no sienta que no llega porque el texto supera sus posibilidades? ¿Y cómo voy a hacer para presentar las tres versiones a todo el mundo? Y si el que tiene menor fluidez agarra la difícil y el que tiene mucha fluidez agarra la fácil, cada una de esas personas aprenderá algo sobre autorregulación y autodeterminación en ese momento. Y cómo yo no voy a juzgar que alguien que pienso es muy hábil vaya por la fácil. ¿Cómo voy a pensar que no todo el mundo tiene que acreditar conocimiento de la misma manera? ¿Cómo voy a pensar que mientras yo tomo evaluaciones escritas, los que están en mejores condiciones para obtener las mejores calificaciones son los que mejor escriben? ¿Y cómo puede haber alguien que no escribe tan bien, pero es un excelente orador y podría dar una presentación oral? ¿Y cómo al tímido, que le cuesta mucho expresarse delante de otras personas, muchas veces le convendría escribir o dar una presentación individualmente? ¿Y cómo no es te tiro con los leones el modo de desarrollar nuevas competencias? Lo que sí es importante al momento de diferenciar es que todos los productos que yo selecciono permitan demostrar el mismo nivel de conocimiento. Por eso odio, y discúlpenme acá la variante personal, odio cuando mis colegas dicen que una con flechas. Odio, porque eso no es el mismo nivel de conocimiento. Eso es quitarle a esos chicos que tienen determinada condición la expectativa de que son capaces de performar. Completado oral, para que estén en condiciones de demostrar el mismo nivel de conocimiento. Y en algunos casos, si se animan, hasta puede ser, vamos a tener dos tipos de evaluaciones, una oral y una escrita. Aquellos que quieran ir por la escrita, la van a hacer, y aquellos que la quieran oral, la van a hacer. Y entonces, mientras algunos la hacen por escrito, yo voy tomando evaluaciones orales en mi escritorio. Y seguramente puedo respetar las elecciones.
Hay chicos que están más preparados que otros chicos para relacionarse con determinados contenidos. Por eso, tengo que pensar en los andamiajes y en las extensiones. Tengo que tener el concepto de fluidez académico en la cabeza y tengo que saber que tengo chicos con distintos niveles de fluidez. Y tengo que estar preparado para asistir a esos chicos en distintos niveles de fluidez. Entonces puedo dar ejercicios con distintos niveles de dificultad para el mismo concepto. Un ejemplo muy sencillo. Si doy una figura compuesta de figuras geométricas para que calculen superficies y perímetros y las figuras están mezcladas, puedo la misma figura darla totalmente en blanco o puedo la misma figura con el andamiaje que cada figura geométrica está resaltada en los bordes con un color distinto. Y el que tiene dificultades visoespaciales, si ve la figura resaltada, va a poder tomarse el trabajo de pensar en términos conceptuales y cómo tengo que dividir esta raya que me quedó de 2 colores para calcular la base de este rectángulo desprendiéndome de la base de este triángulo. Así como algunos chicos con mayores habilidades visoespaciales no necesitan esa diferenciación, un chico con dificultades visoespaciales las necesita. ¿Y qué podría decir un colega mío? No, a él no le des la figura compuesta, a él dale el rectángulo solo. No, eso no es el mismo contenido. El mismo contenido es que se vea el rectángulo porque él no lo ve, pero que tenga que pensar lo mismo que piensan los otros. Y finalmente, tengamos en cuenta que los intereses de las personas son importantes cuando se trata de aprendizaje. Entonces, demos opciones, demos alternativas, trabajemos diferentes temas, abramos estaciones de investigación. Si tenemos que hacer un ensayo, demos más de una oportunidad. Démosle a los chicos la posibilidad de elegir sobre qué van a escribir o sobre qué van a leer, porque las personas tenemos intereses diversos. Y finalmente, entendamos que las personas procesamos la información con mayor o menor facilidad y que entonces los distintos formatos, el audiolibro, el escáner de texto, el texto con letra grande, el texto accedido en tablet para que modifiques vos el tamaño de tu letra, el texto subrayado, lo que sea que te permita a vos alcanzar ese espacio es lo que tenés que elegir. Y siempre, todo el tiempo, entendiendo que el camino de la evaluación formativa es la mano derecha de la diferenciación. Todo el tiempo, ellos y nosotros tenemos que estar evaluando la capacidad que tenemos para desarrollar esos aprendizajes que esperamos. Gracias. Voy a pausar la grabación y activar la grabación antes de que lo presentes, Andrés, para que después sea fácil dar acceso a las conferencias de